gusto estar aquí. En verdad estamos celebrando en este mes de febrero nuestros 34 años de Amistad de Puebla. Así que en verdad es una bendición. Si usted no tiene un folleto como este, pues puede pedirlo al final a los edecanes, le pueden dar este folleto, llevarse inclusive varios para que los reparta. Está muy bien. Estamos celebrando 34 años en este mes de febrero y se dice rápido, pero realmente es algo muy, muy especial que ha hecho Dios aquí en la vida de nosotros, en la vida del liderazgo, de los servidores. En verdad, gracias. Le damos gracias al Señor. Bien, quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Mateo, en el capítulo número 4, Mateo 4, el versículo 17. Vamos a estar hablando hoy, dentro de la temática que estamos siguiendo acerca de el reino, lo que es ver, oír y entrar. Pero aquí en Mateo 4, versículo 17, el Señor Jesús ya había sido bautizado por Juan el Bautista. Después de ahí dice la Escritura que el Espíritu lo llevó. El Espíritu fue llevado, el Señor por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y el Señor estuvo ahí 40 días y 40 noches, fue tentado por el diablo y Él venció al enemigo con la palabra del Señor y salió de ahí tremendamente fortalecido en el Señor, y a partir de ahí comenzó su ministerio. Dice aquí el versículo 17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas fueron las primeras palabras del Señor Jesús una vez que empieza su ministerio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. De modo que desde un principio todo se trata de su reino. Sí, efectivamente, Él vino como Salvador, vino como la persona que dio su vida en lugar nuestro para salvarnos, para perdonarnos, para redimirnos, pero pidiéndonos que nos arrepintiéramos, porque Él nos perdonaría, pero nos da algo todavía mucho más importante. No solamente el perdón de los pecados, el que podamos en un momento así pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz, sino que nos invita a que podamos entrar a vivir en su reino, un reino totalmente diferente. Ahora, en el libro de Hechos, en el capítulo número 1, el versículo número 3, dice la Escritura esto: el Señor Jesús ya había terminado su ministerio, Él había sido crucificado, había muerto en la cruz, pero el Señor no se quedó clavado en la cruz, tampoco se quedó en la tumba, sino que el Señor resucitó, venciendo a la muerte, venciendo al diablo, venciendo en todos los aspectos. Y dice que Él se presentó vivo a sus discípulos y a mucha gente más. Y dice aquí, Hechos 1:3, a estos también se presentó vivo después de haber padecido, con muchas pruebas convincentes. Aquí en la Reina Valera 60 dice: con pruebas indubitables. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba ¿de qué? Acerca del reino de Dios.
entonces nuevamente podemos descubrir que todo se trata de su reino. Empieza una vez que ha sido tentado y comienza su ministerio, y termina su ministerio antes de ascender al cielo diciendo lo mismo. Recuérdenlo, recuérdenlo. Empezó a hablarles y terminó hablándoles acerca del reino. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante? Porque no todo el que se dice cristiano o creyente es cristiano y es creyente. Porque en un momento puede venir a tu corazón un arrepentimiento. En un momento puede venir algo fuerte en donde tú dices: voy mal, estoy caminando mal, no es correcto lo que estoy haciendo. Yo debo realmente permitir que el Señor meta su mano en mi vida y me cambie, me transforme, me convierta en una nueva persona. Y Él lo hace. El sacrificio de Cristo en la cruz fue completo, fue total, completo. Ahí Él realizó todo eso. Pero no solo vino a eso, porque eso puede durar un momento, sino Él de inmediato nos está diciendo: ahora ya no perteneces al reino del mundo, ya no perteneces al mundo, estás en el mundo, pero no perteneces al mundo, ahora perteneces a mi reino. Yo soy tu rey, yo gobierno ahora tu vida, si tú me lo permites, y entonces eso es para siempre. Durante toda tu vida tú estarás viviendo en un reino en donde el rey gobierna, y Él lo hace bien, lo hace para tu bendición, lo hace para que tú seas una persona que deja atrás la vida pasada y no solamente tiene un arrepentimiento en donde ha sido transformado y ha sido convertido en una nueva persona, sino que ahora está viviendo, siguiendo los pasos de Jesús, porque está viviendo en su reino. Y esto es para siempre. Por eso es tan importante que el Señor estaba anunciando el evangelio del reino. Entonces, de modo que todo se trata de su reino. El próximo viernes tendremos este seminario, 9 sesiones, un buen libro que se nos entregará para poder estudiar más acerca del plan. ¿Cuál es el plan? ¿Qué plan tiene Dios para tu vida dentro de su reino? Eso me fascina. Pero el hecho es de que el Señor está hablando de que el reino de Dios se había acercado en la persona de Él mismo, y nosotros ahora podemos entrar a vivir en su reino y permanecer ahí. Ahora, en el libro de Juan, capítulo número 1, vamos aquí a observar esto. Capítulo 1, versículo número 34. Dice aquí la Escritura: yo lo he visto, yo le vi y he dado testimonio de que este es, ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Quién está hablando? Juan el Bautista. Dice: y yo le he visto. Qué tremendo, qué extraordinario sería que el Espíritu Santo nos pudiera llevar a algo semejante, en donde tú, al solo ver en tu espíritu al Señor Jesús, pudieras decir: este es. Juan dijo de Él: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es. Dice: yo lo he visto. Y nosotros que estamos aquí debemos también pensar en esto: yo le he visto y doy testimonio con mi vida, doy testimonio con lo que Él ha hecho en mí, de que Él es el verdadero, de que Él es el Hijo de Dios. Y Él estaba dando testimonio de esto. Pudo ver al Hijo de Dios. Juan 1:39
Se los comenté hace un instante, cuando dos de sus discípulos o dos de las personas venían atrás de él y le siguieron, él se dio la vuelta y les preguntó, bueno, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? Y ellos le dijeron, pues, maestro, ¿en dónde moras? ¿Dónde vives? O sea, ya no supieron ni qué decirle, ¿verdad? Pero tenían curiosidad, tenían una intención porque le habían escuchado y iban atrás de él porque escuchaban las palabras que él estaba hablando. Y él se voltea y le dice, bueno, a ver, ¿qué buscan? O sea, ¿qué traen? Pues, ¿qué quieren? Y ellos como que entregan una respuesta muy rara. ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? Y entonces él les responde de esta manera: vengan y vean. Venid y ved. Venid y ved. Fueron, vengan y vean. Por lo tanto, fueron y vieron dónde moraba. ¿Y qué sucedió? Que se quedaron con él. Que se quedaron con él. Cuando tú tienes un encuentro genuino, verdadero con el Señor, y el Señor te dice, ven y ve, venid y ven, vengan y vean, y realmente te das cuenta, como lo hizo Juan el Bautista, doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Él es el Rey de gloria. Él es el que vino a establecer su reino. Entonces se quedaron. Y se quedaron con Él para siempre. Toda su vida, hasta que murieron. Entonces, cuando podemos ver a Jesús, nos cautivará de tal manera que conquistará nuestro corazón. Nos cautivará, nos llenará de alegría el poderle ver, el poder saber que Él es. Y entonces nosotros nos quedaremos con Él. Por eso es tan importante lo que decimos: ver, 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 oír y entrar. ¿Cuántos quieren entrar y conocer al Señor? A ver, ok. Estos pasos son muy sencillos. Muchos son los que ven y oyen, pero no pueden entrar en su reino. Existen muchísimas causas por las cuales el hombre, aun cuando puede ver, aun cuando puede oír, no entra en el reino. El Señor Jesús les hablaba sobre el reino, pero no entendían. Mateo 13, versículo 13, dice la escritura, Mateo 13, 13, dice: por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Tremendo, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni tampoco entienden. El Señor siempre trató de dar un mensaje que fuera entendible, que la gente pudiera entenderlo, lo pudiera razonar, lo pudiera realmente pasar por su mente, y entonces, habiéndolo entendido, tener también el libre albedrío, la libre voluntad de tomar una decisión sobre lo que estaba oyendo. Ahora, ¿qué es una parábola? El diccionario dice de la siguiente manera: narración de un suceso fingido del que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Así dice el diccionario. Entonces el Señor trataba de hablarles con parábolas, cosas que eran de imaginación. Él les ponía ilustraciones para que pudieran entender más fácilmente una verdad dicha claramente por Él, como dice aquí el diccionario, o una enseñanza que les estaba dando. Pero algunos dicen, ni siquiera
a través de esto podían ver. Aparentemente veían, pero no. Aparentemente oían, pero no. Entonces, es muy importante entender que debemos entrar y vivir en el reino de Dios, aquí en la tierra. Yo en verdad no acabaría si tuviera que mencionar todos los beneficios y las bendiciones que acarrea el vivir en el reino de Dios. De veras, no alcanzaría. El poder entrar y vivir en el reino. Entonces, ¿por qué razón la gente no entra? Si sabemos que es lo mejor, nos damos cuenta a través de nuestro entendimiento, de nuestro razonamiento. El Señor Jesús dice, el diablo vino para robar. Es obvio, ¿verdad? El diablo vino para matar. Es obvio. El diablo vino para destruir. Es obvio, es el diablo, ¿verdad? Sin embargo, Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, escoge con quién quieres estar. Si quieres estar con el diablo, pues vete con el diablo. No vete al diablo, vete con el diablo, que es muy diferente, ¿verdad? Pero si no, pues ven con Jesús, porque Él te está ofreciendo su reino. Él está ofreciéndonos el poder disfrutar de su reino. Pero ¿por qué el hombre no entra? Y básicamente es por la dureza de su corazón. Uno de los ejemplos más claros que vemos en la Escritura es el diálogo que tienen el Señor Jesús y un ministro muy importante del gobierno religioso de su tiempo. Y está en Juan, en el capítulo número 3, versículo número 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo que esperaba otra respuesta, verdad? Pero ya el Señor sabía lo que había en el corazón de este hombre. Vino a él de noche, a escondidas, para que no lo vieran los demás religiosos. Pero él le dice, mira, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver si no nacemos de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, el versículo 6 nos da la respuesta. Tu respuesta, mi respuesta, la respuesta para toda la humanidad. ¿Por qué no pueden ver? ¿Por qué no pueden entrar en el reino de los cielos? Por esto, porque lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Tremendo. Y tú dices, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver esto? Pues la carne representa todo aquello que nosotros carnalmente o carnalotamente hacemos mal. Y esto tú lo puedes leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, a partir del versículo 16 al 24. Y dice la Escritura, digo pues, anden en el Espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu,
y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán, ¿qué? El reino. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué es la carne? Aquí está. Y los que practican estas cosas no pueden heredar el reino de Dios, no pueden entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es una de las causas? La dureza del corazón, la carne, la maldad, la perversidad que hay en nosotros y que seguimos permitiendo haya en nuestras vidas. Pero nos está diciendo claramente que no es así. Pero dice el versículo 22, pero el fruto del Espíritu es, fíjese qué diferencia: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué no entramos o por qué no entran a vivir en el reino? Por la carne, por la dureza que hay en sus corazones. ¿Y qué es lo que produce esto? Un entendimiento entenebrecido. Dice Efesios 4, versículo número 18. Dice: esto digo, versículo 17, e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Tremendo. Eso es lo que nos impide ver, oír y entrar. Nos lo impide. Si tan solo pudiéramos ver, es Jesús, es su reino, es el rey. Él gobierna, Él bendice, Él sana, Él provee, Él protege. Él es nuestra justicia, Él es nuestra paz, Él es nuestra alegría. Si tan solo pudiéramos oír, es Jesús, es su palabra. Su palabra es vida, es alimento permanente para nuestra vida. Son palabras que han traído a nosotros espíritu y vida. Dice Juan capítulo 6, versículo 63, exactamente lo que les estoy comentando. El Señor Jesús está hablando y dice: el espíritu es el que da vida. ¿Qué es lo que da vida? Entonces, la carne, ¿qué produce? Muerte. Si el espíritu produce vida, la carne, que ya vimos cuáles son las obras manifiestas de la carne, produce muerte. El espíritu es el que da vida, dice el Señor. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, vida. Y Juan 17, esto me encanta, Juan 17, el versículo número 17, vamos a leer desde el 14, dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí dice algo extraordinario: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad.
Entonces, aquí descubrimos algo muy importante para nuestra vida. Es por elección y por voluntad propia. El hombre puede decidir entrar a vivir en el reino de Dios, como también puede decidir seguir viviendo en el mundo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, cuando nos damos cuenta, sí, podemos dar testimonio que Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Y podemos reconocer al Padre que dice en su palabra inmediatamente después de que está hablando con Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, al Señor Jesús, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos damos cuenta, Dios existe, es real. El Padre envió a su Hijo, nos los dio como un regalo. El hombre decidió su propio camino desde un principio. Decidió desobedecer en rebeldía al Señor. Y así vivió, y así puede seguir viviendo toda la vida. Pero quiero decirle algo, la respuesta ya la tenemos. Es el Señor Jesús. El Padre, viendo esto, dice que desde antes de la fundación del mundo, conociendo Él todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, en el momento y tiempo solamente por Él señalado, para venir y traer salvación y vida eterna a todos los seres humanos, para volvernos como al principio, para que podamos tener relación y comunión con el Señor, para que realmente podamos nuevamente permanecer en esa relación. Y usted lo puede obtener a través del sacrificio de Cristo en la cruz, a través de su fe en Él. Cuando el Señor dice que cada uno tome su cruz cada día y venga a mí y sígame. El Señor está diciendo, ¿verdad?, que nosotros, aun cuando cometamos pecados, cada día podemos ir a la cruz. Hay quien dice: no, es que este hijo que tengo es la cruz que tengo que cargar, ¿verdad? Este marido que tengo es la cruz que el Señor me puso aquí encima para que lo pueda yo llevar. Espérate, eso no es nada cierto. Se está refiriendo a otra cosa completamente diferente. Cada uno tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué cada día? Porque cada día la regamos. Y cada día tenemos que ir a la cruz. Porque la cruz no es un simbolito que tú te pones aquí colgado, ni el llaverito que traes aquí, ¿verdad? Y ahí andas, ¿verdad? No. La cruz en la época del Señor Jesucristo era un instrumento, en verdad, un instrumento tremendo de muerte. Era un instrumento en donde ahí los asesinos, los malvados, los homicidas, etcétera, esos eran ahí colgados en la cruz, eran ahí muertos en la cruz. Era una herramienta de muerte. Y el Señor vivió eso por ti y por mí, para que tú no lo tengas que vivir. Pero cuando tú crees en Él y vas a la cruz, y ahí estás diciendo: Señor, creo en tu cruz, creo que tú moriste por mí, creo que aquí me perdonas, tu sangre preciosa me limpia. Entonces eres salvo, eres perdonado. Y cuando el Señor está diciéndole: tome su cruz y sígame, dice, día a día, lo que nos está diciendo es que día a día necesitamos perdón. Día a día la regamos, entonces tenemos que ir a la cruz. Pero una vez que llegamos ahí y pedimos perdón, le seguimos. Nos mantenemos dentro del reino.
y caminamos con Él. ¿Usted pensará que vivir en el reino es vivir en la perfección? No, no. Todavía somos carnita, ¿verdad? Por no decir carnota, ¿verdad? Pero si hemos decidido vivir en el reino, el Señor nos está diciendo la forma en cómo podemos permanecer ahí. Tome su cruz cada día, sígame, y usted permanecerá en el reino. Y es por elección, es por voluntad propia. Sin embargo, hay gente que no quiere ver, hay gente que se tapa los oídos porque no quiere oír, aun cuando la salvación está frente a sus ojos. Hechos, y con esta escritura quiero ir terminando, Hechos en el capítulo 7, estamos viendo aquí un ejemplo tremendo de no querer absolutamente para nada, ni ver, ni oír, ni recibir, ni entrar. Hechos 7, 57. Esteban, uno de los escogidos para poder ayudar en el servicio a la gente, está hablando del Señor. Y esta gente estaba tan cerrada que dice en el versículo 57, entonces gritaron a gran voz, se taparon los oídos y a una se precipitaron sobre él. No quisieron. Él le estaba hablando lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, hablándoles acerca de Jesús, hablándoles de toda la historia del pueblo de Israel. Pero dice, ellos gritaron, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron en contra de él y lo apedrearon. No quisieron, porque es por elección. Tenemos que ver, tenemos que oír. Y para oír, el Señor nos ha dado entendimiento para que entiendan. Y yo los salve, dice el Señor. Y después de eso, entrar en su reino. Y una vez que estás ahí, tú no quieres salirte. Y aun cuando en un momento dado, caminando con el Señor, tengas un problema, podemos ir con Él. Y podemos pedir perdón. Y podemos seguir en nuestro caminar. Yo les quiero decir que soy diferente a lo que era hace 10, 20, 30 años. Y yo siento que cada día el Señor nos va afinando más como al oro, nos va refinando como a la plata y nos va quitando la escoria, nos va quitando todo, porque nos está preparando para el suceso más increíble, cuando le veremos a Él cara a cara. Wow, es increíble. Él nos está preparando para que podamos verle, ahora sí, verle a Él cara a cara, ver, oír y entrar. Quiero que incline su rostro y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos permita ver. Como Juan el Bautista, que fue el Espíritu Santo, el que le indicó sobre aquel en el que vieres cómo baja una paloma sobre él. Ese es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo bajando sobre él en forma, no sé cómo, en forma de paloma. Pero aquí el testimonio más grande es el que da su Padre desde el cielo. Porque dice que se abre el cielo y viene una voz que dice, este es mi Hijo amado. A Él oigan. No a otro. A Él oigan. A Él oigan. Tremendo.
Que sus ojos puedan estar abiertos para que puedan ver al Hijo de Dios. Que sus oídos estén atentos y que tengan entendimiento, que su mente reciba entendimiento de las cosas de Dios. Son reales, son verdaderas, su palabra es verdad. Que tenga entendimiento para que una vez entendiéndolo brote fe en su corazón y se dé cuenta de que no tiene por qué vivir una vida miserable o una vida en vanidad, sino realmente una vida en plenitud. Señor, yo te doy las gracias. Bendigo cada persona que está aquí. Declaro, Señor, que tu Espíritu Santo está obrando, haciendo una obra muy especial en sus vidas, para que puedan ver, para que puedan ver, para que puedan oír y para que puedan entrar y permanecer en tu reino. Señor, gracias. Y quiero orar, hacer una última oración con gente que a lo mejor está aquí por primera vez, que ha visto, que ha escuchado, pero que no ha podido entrar. La forma de entrar en el reino de Dios no es una membresía, no es porque vienes aquí a este lugar, sino es por nacimiento. El Señor le dijo al religioso Nicodemo, un gran erudito en su tiempo: Nicodemo, te es necesario, no es opcional, es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es esto? Nacer del Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Yo fui nacido de la carne muchos años, hasta que me di cuenta que todo lo que producía era maldad, era conveniencia, era muerte. Pero una vez que entendí eso, dije: no, Jesús es real, Dios es real, el Espíritu es real. De tal manera que ahora yo lo que quiero es generar vida. Yo quiero vivir en la vida que Dios me da, en su reino. Y si usted quiere hacer esta oración para decirle: ven, Señor, transfórmame, cámbiame, quiero vivir en tu reino. Estoy viendo y estoy oyendo, he entendido y quiero entrar. Si es así, yo le pido que levante su mano, por favor, ahí donde esté. Yo quiero entrar. Estoy viendo sus manos, muchas manos. Todos los que tienen su mano levantada, les voy a pedir un favor más. Tomen un pasillo y vengan rápidamente aquí al frente. Todos los que están ahí atrás, no es para avergonzarles ni mucho menos, sino para que estemos como una muy precioso grupo de personas que creen y que hoy toman la decisión más importante de su vida. Vengan, vengan, les esperamos. Hace 35 años yo tomé esta decisión. Decidí que mi vida, aun cuando aparentemente la llevaba bien, iba completamente mal. En mi matrimonio, con mis hijos, en mi propia forma de vivir, en mi conducta, en mis acciones, pero sobre todo en mi carácter. No reflejaba nada de lo que es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, vengan, vengan, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. No lo manifestaba, porque ese es el fruto del Espíritu. Lo que manifestaba era el fruto de la carne, que ustedes leyeron, escucharon, todo aquello. Vengan aquí adelante, déjenlos pasar. ¿Están bien? Gracias. Vengan, vengan. Es increíble.
Y todo lo que manifiesta la carne ya lo vieron: envidias, celos, contiendas, disensiones, ira, maledicencia, todas esas cosas. Yo dije, yo vivo así. ¿Y qué es lo que me va a producir eso? Malas cosas. Y a fin de cuentas, muerte. Entonces tengo que vivir en el Espíritu, porque el fruto del Espíritu es diferente. Cuando vivimos en el Señor, su Espíritu viene a nuestro corazón y produce lo que nosotros no podemos producir ni comprar: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¡Wow! Tremendo. Y Él lo produce cuando creemos en Él. Así que vamos a orar. La Biblia nos enseña también la manera de hacerlo, que debemos primeramente, como dice, arrepentirnos y después simplemente recibir. Eso es todo. Así que yo les voy a pedir que repitan conmigo esta oración en voz alta. Padre Celestial, gracias. Hoy es un día especial y te doy gracias. Tú has tocado mi corazón. He visto, he oído y quiero entrar. Me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados. Y creo que Jesús murió en la cruz para pagar por todas mis culpas. Gracias, Señor. Recibo tu perdón y te doy gracias. Creo también que tú resucitaste de los muertos. Estás vivo y hoy mismo yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi Rey. Y declaro que ya no vivo en el mundo, que las cosas viejas de mi vida quedaron atrás. Todo es hecho nuevo. Ahora soy un hijo de Dios que vive en su reino. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Expande.